Hola a todos y bienvenidos pues a este segundo video de introducción a la electrónica digital a través de Brain on Tooth. Vamos a recordar en primer lugar pues que habíamos hablado la vez pasada. En el video anterior hablamos sobre eh, el álgebra booleana necesaria para entender los circuitos digitales, qué es electrónica digital. Introducimos las compuertas lógicas, los seis elementos y símbolos fundamentales para el trabajo con circuitos digitales, cómo se leen las tablas de verdad o cómo se construyen las tablas de verdad y cómo se construye por lo tanto la función lógica que describe a un circuito lógico. Entonces, sin embargo, quedamos en un punto en el que ya podemos desarrollar cualquier circuito lógico utilizando cualquiera de los seis símbolos de las entradas o de las compuertas lógicas que hemos estudiado, pero estos circuitos lógicos que podemos construir hasta el momento, aunque pueden ser muy complejos, pueden estar en un estado en el que no están de ninguna forma optimizados y por lo tanto pues llevarlos a la producción obviamente no va a ser algo eficiente porque no están en un nivel óptimo de desarrollo. Entonces hoy vamos a tratar de visualizar dos técnicas de optimización de nuestros circuitos lógicos. Una de esas técnicas es la reducción de la tabla de verdad, hacer el procedimiento de reducción por tabla de la tabla de verdad utilizando código gris para la organización de las entradas en la tabla de verdad. Vamos a ver cómo utilizar los mapas de Carnot, que son una forma muy eficiente, sobre todo cuando tenemos circuitos lógicos con una sola salida y entre una y seis entradas o bits de entrada. Y pues esto lo vamos a resolver tanto a mano, como hacemos la solución de estos procedimientos a mano, como también vamos a ver cómo utilizamos, como ya lo vimos en el video anterior, Logisim para ejecutar la simulación de estos circuitos lógicos. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el trabajo de esta segunda parte de la introducción a la electrónica digital a través de Brain on Tooth. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es cómo vamos a mejorar la optimización de nuestros circuitos lógicos en electrónica digital. Son tres los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de optimizar un circuito lógico. El primero es el costo de la producción, que esto va enfocado hacia el hecho en que entre más compuertas lógicas tenga nuestro circuito, más chips tenemos que instalar en nuestro PCB a la hora de desarrollar el circuito en forma física. Y cuando más chips tengamos, entre más chips tengamos que conectar a nuestro PCB, va a ser mucho más difícil desarrollar los caminos de conexión en el PCB o desarrollar el PCB en sí mismo. En algunas ocasiones tendremos que utilizar PCBs de más de una capa o más incluso de dos capas o más, lo que va a hacer que el costo de producción sea muy alto. Entonces es fundamental reducir el número de compuertas lógicas que estemos utilizando en nuestro circuito de tal forma que optimicemos costos en tanto el número de chips que vayamos a conectar en el PCB como en el desarrollo mismo del PCB. Y hay otro elemento que es fundamental en cuanto a la optimización de los circuitos lógicos que estemos desarrollando, y es el llamado delay gate. Este es un componente que lo que hace o que lo que determina es el tiempo en el que una señal entra o un bit entra al circuito y cuánto tiempo tarda en salir del circuito. A eso se le llama el delay gate, que es el tiempo que tarda un bit desde la entrada de la puerta compuerta lógica hasta su salida. En general, se considera que para una compuerta NAND, el delay gate es de un nanosegundo, es decir, 8 billonésimas de segundo, pero pues que sumado nos va a determinar que
Entre más compuertas lógicas, más delay vamos a tener y por lo tanto el circuito se va a hacer más lento, que en términos de tecnología 8 o un nanosegundo o 8 billonésimas de segundo terminan siendo un tiempo suficiente cuando al multiplicarlo por el número de compuertas que debe atravesar el bit desde la entrada hasta la salida del circuito, se puede convertir incluso en algunos segundos y por lo tanto ser una tecnología poco eficiente en el tiempo. Entonces hay que tener también en cuenta cuál es el tiempo del recorrido en total de la entrada, desde la entrada hasta la salida. En general, el delay gate para un circuito se mide como la ruta, el tiempo o el número de compuertas que debe atravesar en su ruta más larga. Entonces, bueno, sobre esto volveremos en otro video posterior cuando hablemos de las características y los cálculos que deben hacerse sobre un circuito de electrónica digital. Pero en particular, diremos por ahora que se trata del número de compuertas que debe atravesar en su ruta más larga. Y finalmente un componente que no es directamente físico, sino digamos es un poco más abstracto en la optimización de circuitos digitales o de electrónica digital, que es la optimización tecnológica. Pues resulta que cuando nosotros desarrollamos un circuito digital o un circuito lógico, este circuito hace parte de otro circuito más grande que a la vez hace parte dentro de todo un componente tecnológico. Entonces, una cosa es la optimización que se hace propia del circuito, otra cosa es que se hace la optimización que se hace cuando implantamos este circuito dentro de la tecnología que estamos desarrollando, porque esa tecnología probablemente tendrá otros elementos que aumentan nuestro costo de producción o que aumenten nuestro delay, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es optimizar nuestro circuito y después optimizarlo dentro de la implantación que hayamos desarrollado de ese circuito. Entonces, poco a poco iremos dilucidando cómo mejorar cada uno de estos componentes. Por hoy simplemente vamos a hablar de cómo nos vamos a centrar en cómo reducir el delay gate y cómo mejorar el costo de producción reduciendo el número de compuertas lógicas y por lo tanto la complejidad del circuito. Bueno, entonces para ver cómo vamos a optimizar un circuito, he elegido un sistema de seguridad simple de una casa, un sistema de alarma de una casa compuesto de 4 entradas, un sensor de la puerta, un sensor de una fuente de alimentación eléctrica para el sistema de alarma, la ventana en el segundo piso que vamos a asumir que siempre debe permanecer cerrada. Luego, si esa ventana se abre, entonces debería sonar la alarma, y una ventana en el segundo piso. ¿Cuáles son las proposiciones con las que vamos a trabajar para poder construir nuestra tabla de verdad? Vamos a asumir que la fuente de poder haya sido cortada. Luego, el valor de verdad 1 indicará que la fuente de poder ha sido cortada. El valor de verdad 0 va a indicar que la fuente de poder no ha sido cortada, o sea, está funcionando correctamente. Vamos a asumir que la puerta esté abierta. Si la puerta está abierta, vamos a indicarlo con 1. Si la puerta está cerrada, vamos a indicarlo con 0. Vamos a decir, si la ventana del segundo piso, que la asumimos debe permanecer siempre cerrada, si la ventana del segundo piso está abierta, entonces lo indicaremos con 1, 0 para que esté cerrada, y lo mismo para la ventana del primer piso. Si está abierta, lo indicaremos con 1, si está cerrada lo indicaremos con 0. Y entonces, ¿cuándo va a sonar la alarma? La alarma va a sonar cuando la ventana del segundo piso esté abierta. Como dijimos o como se asumió que esta ventana debe permanecer cerrada, siempre que esté abierta la alarma debe sonar. O en su defecto, si la fuente de poder ha sido cortada y alguna de las ventanas está abierta, entonces la alarma va a activarse. Entonces vamos a construir ahora la tabla de verdad para ver cómo va a funcionar nuestro sistema. Entonces vamos a organizarnos para construir la tabla de verdad. Dijimos vamos a tener los siguientes elementos. Tenemos la puerta, la fuente de poder, o mejor, para organizarnos más cómodamente, tengamos la fuente de poder, la puerta, la ventana del segundo piso,
la ventana del primer piso. Entonces, utilizando la asignación de valores de verdad por código gris, tenemos que al tener 4 entradas, cada entrada con un estado digital, o sea 0 o 1, vamos a tener un total de 16 entradas en nuestra tabla de verdad. Entonces vamos a asignarle 8 entradas negativas a la primera entrada, que en este caso es la fuente de poder, y 8 entradas positivas. Es decir, para el caso de nuestro análisis, estas 8 entradas positivas indicarían que la fuente de poder ha sido cortada. Después vamos a asignar las entradas para la puerta. Recordemos, si la puerta está abierta lo indicamos con 1. Entonces para eso vamos a asignar de a 4 grupos de a 4, iniciando con 0, es decir, la puerta está cerrada, y continuamos con 1, es decir, la puerta está abierta en 4 opciones, otras 4 para que esté cerrada y otras 4 para que esté abierta, y lo estamos utilizando por código asignación de tablas o valores de verdad por código gris. Después vamos a asignar los de la ventana del segundo piso, que sería, iniciamos con 2, 4 valores o 4 opciones de que la ventana esté abierta, 4 opciones de que esté cerrada, 4 opciones de que esté abierta, y terminamos las dos primeras opciones que iniciamos cerradas, las cerramos al final. Y finalmente la ventana del primer piso, entonces que esté cerrada o que esté abierta, que esté cerrada o que esté abierta, cerrada o abierta, cerrada o abierta, y la que iniciamos acá debe terminar acá. Muy bien. Entonces dijimos en qué casos la tabla de verdad o la alarma suena. Dijimos la alarma suena en el caso en el que la ventana del segundo piso esté abierta. Luego, en este caso, la alarma va a sonar porque la ventana del segundo piso está abierta. En este caso, la alarma va a sonar porque la ventana está abierta. En este caso también va a sonar porque está abierta. Y en este caso también va a sonar porque está abierta. En estos 4 casos no suena la alarma porque está abierta la puerta, pero la ventana del segundo piso no está abierta, y la ventana del primer piso puede estar abierta sin ningún problema. Pero ahora dijimos hay otra condición, y es que si la fuente de poder está desconectada y hay alguna de las ventanas que esté abierta, entonces la alarma tiene que sonar. Luego, por ejemplo, en este caso, en estos dos casos, en este primer caso, la fuente de poder ha sido desconectada y la ventana del primer piso está abierta. En este la fuente de poder ha sido desconectada y las dos ventanas están abiertas. Por el solo hecho de que la ventana del segundo piso esté abierta, debería sonar. En este caso la fuente de poder ha sido desconectada y la ventana del primer piso está abierta. Y en este caso la fuente de poder ha sido desconectada, la ventana está abierta, y en este caso también, y finalmente en este último caso. Entonces, ¿qué tenemos? En cualquiera de estos 10 casos, la alarma suena. La alarma se activa. Alarma activada. Luego, bien. Entonces, a partir de aquí, vamos a generar cuál es la función de la función lógica de nuestro circuito. Entonces vamos a decir el resultado, la salida o la respuesta, llamémoslo la salida, va a ser igual a, utilizando el sistema de suma de productos. Entonces aquí tenemos que esto es, en el caso de que no P y no D y no D y B1
y B2. Es decir, la fuente de poder no ha sido cortada, la fuente de la puerta está cerrada, pero la ventana del segundo piso y la ventana del segundo piso están abiertas. En ese caso la alarma suena. O, o si tenemos no P y no D y B1 y no B2. Es decir, en el caso en el que la fuente de poder no ha sido cortada, la puerta está cerrada, la ventana del segundo piso está abierta y la ventana del primer piso no está abierta, entonces en ese caso la alarma debe sonar. O la siguiente opción sería no P, no P y no D y D porque estamos leyendo esta fila en donde la puerta está abierta y la ventana del segundo piso está abierta y la ventana del primer piso no está abierta. En ese caso entonces también se activa la alarma. El cuarto caso es tenemos la fuente de poder no ha sido cortada, la puerta, aquí no es más sino por, la puerta está abierta, efectivamente, o sea, la ventana del segundo piso está abierta y la ventana del primer piso está abierta, entonces la alarma debe de activarse. O vamos para las opciones en donde la fuente de poder ha sido cortada o la fuente de poder fue cortada, la puerta no está abierta, la ventana 1 no está abierta y la ventana 2 sí lo está. O la fuente de poder ha sido cortada, la puerta no está abierta, no D, la ventana del segundo piso sí está abierta, que sería simplemente V1, y la ventana del primer piso está abierta. O nuevamente fuente de poder cortada, puerta cerrada, ventana del segundo piso abierta y ventana del primer piso cerrada. O donde vamos en la tercera, o fuente de poder cortada, puerta abierta, ventana del segundo piso abierta y ventana del segundo piso del primer piso cerrada. O nuevamente puerta abierta, fuente de poder cortada, puerta abierta, ventana del segundo piso abierta y ventana del primer piso abierta. O finalmente la última opción es que tengamos la fuente de poder cortada, la puerta abierta, la ventana del segundo piso cerrada y la ventana del primer piso abierta. En ese caso entonces también tenemos que se activa la alarma. Entonces este sistema se llama suma de productos. Acordémonos que el producto representa una I. Entonces, por eso siempre hemos leído, por ejemplo, en este caso, fuente de poder no está cortada y la puerta está abierta y la puerta está cerrada y la ventana del segundo piso está abierta y la ventana del primer piso está abierta. O, entonces tenemos 10 opciones. Aquí hay 4, 5, otras 4 y estas 5. Entonces tenemos las 10 opciones en las que la alarma se va a activar. Entonces vamos a ver ahora, y para eso nos vamos a ir a Logisim y vamos a ver la equivalencia entre la ecuación la ecuación lógica del circuito y el circuito equivalente a esto. Entonces ahora vamos a ir a Logisim a construir este circuito lógico.
Bien, entonces vamos a construir nuestro circuito lógico a partir de la ecuación lógica que acabamos de deducir en la tabla de verdad. Para esto lo que vamos a hacer es en el Logisim introducir las cuatro entradas que hemos determinado en nuestra tabla de verdad. La entrada P para la fuente de poder, la entrada D para la puerta, la entrada B1 para la ventana del segundo piso, la entrada B2 para la ventana del primer piso y la salida del circuito. Entonces ya con eso en el Logisim lo único que nos hace falta es llamar al analizador del circuito, y en el analizador del circuito lo que vamos a hacer es escribir nuestra expresión o función de verdad tal como la hemos deducido de la tabla de verdad que acabamos de construir. Entonces decimos, no, la primera opción es no P y no D y B1 y B2 o no P y no D y B1 y no B2, no B2 o no P y D y B1 y no B2 o no P y D y B1 y B2 o P y no D y no B1 y B2 o P y no D y B1 y B2 o P y no D y B1 y no B2 o P y D y B1 y no B2 o P y D y B1 y B2 o finalmente P, D y no B1 y B2. Entonces, si está bien nuestra expresión, le damos intro y nos debe mostrar la expresión que está lista para salir. Entonces simplemente le damos crear circuito, utilizar solamente con puertas con dos entradas, aceptar que sí queremos llevarlo al circuito principal y ya con eso obtenemos entonces nuestro circuito lógico completo. Pues que tenemos que si contamos el número de compuertas lógicas que estamos utilizando para resolver este circuito, pues la sorpresa va a ser, a ver, podemos decirle en el proyecto mirar las estadísticas del circuito. A ver, que creo que no las estamos viendo por acá. Entonces las estadísticas del circuito, ¿qué nos van a mostrar? Nos van a mostrar que estamos utilizando 15 compuertas no, 30 compuertas y 9 compuertas o. Luego en total estamos utilizando 59 compuertas solamente para desarrollar este circuito, lo cual pues no es muy eficiente. Entonces tenemos que entrar a revisar cómo hacer para convertir a este circuito en un circuito significativamente más eficiente. Entonces vamos a ver, volvemos a nuestra tabla de verdad para verla ahora, hacerla un poco más eficiente nuestro circuito. Entonces, ¿cómo vamos a poder observar cómo hacer más eficiente y reducir entonces nuestra tabla de verdad y por tanto reducir nuestro circuito o nuestra ecuación, esta ecuación que es la ecuación lógica?
Bueno, entonces para ver cómo vamos a reducir nuestra tabla de verdad y hacer más óptimo el circuito, vamos a tener en cuenta de las entradas que hemos seleccionado como resultados en los cuales se activa nuestro circuito o nuestra alarma. Entonces vamos a fijarnos en estas entradas en pares que tenemos ya seleccionadas porque son los casos en los que se activa la alarma. Entonces, por ejemplo, en estas dos primeras entradas lo que tenemos es que estos tres primeros bits son idénticos y el bit que cambia es este. Luego, lo que podemos darnos cuenta o lo que podemos interpretar de allí es que independientemente del valor que tome el sensor de la ventana del primer piso, la alarma se va a activar cuando el sensor de la ventana del segundo piso esté activado. Lo mismo sucede en las otras dos entradas. Tenemos tres bits idénticos y este bit cambia su valor, es decir, no importa realmente el valor que adquiera ese bit porque debido a estas tres se determina que la alarma se va a activar. Lo mismo entonces seguimos mirando en estas dos entradas de la tabla de verdad. Tenemos este bit es el que cambia, luego estas dos podemos reducirlas a una sola entrada. En estas dos entradas este bit es el que cambia, entonces podemos reducir esas dos entradas. Y finalmente en estas dos entradas este bit es el bit que cambia, o sea el bit que podemos ignorar en esas dos entradas. Luego con eso nuestra tabla de verdad entonces vamos a construir la primera versión reducida de esa tabla de verdad y vamos a decir bueno las dos primeras que son no nos afecta el resultado porque no sucede que la alarma se active en esos casos. En estas dos entradas, entonces, como este bit cambia y los otros tres son idénticos, podemos dejar esas dos entradas reducidas a 001X, indicando pues que este va a ser el bit que cambia, pero hemos reducido las dos entradas a una sola. Estas dos entradas lo mismo, tenemos que es 011, entonces 0, 1 y 1, y este bit es el que cambia. Las otras tres entradas van idénticas, o sea 01, 01, 0, 1 y 0, 0 y 1, 0, 0 y 0. Las otras dos entradas también dijimos que las reducimos a 1, 0, X y 1, a 1, X, 1 y 0 y 1, 1X y 1, que serían estas dos entradas. Y la última entrada que queda libre 1, 1, 0 y 0. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para que se active la alarma? Entonces, esta es una, esta es la otra posibilidad donde la alarma se activa, esta es la otra posibilidad, esta y finalmente esta opción. Entonces ya hemos reducido de 10 entradas posibles en donde la alarma se activaba a solamente 5 y podemos seguir encontrando que podemos seguir reduciéndola porque en estas dos entradas este bit es idéntico a este bit es idéntico y este bit está cambiando. Entonces tenemos tres bits idénticos, uno solo cambiando, podemos reducir esas dos. En estas dos, por ejemplo, vamos a encontrar que este bit es idéntico. Este bit está cambiando, este bit es idéntico y este bit está cambiando. Entonces, este bit, perdón, estaba resaltando el que no era, este bit va a ser el bit que cambie y los otros tres permanecen iguales. Luego nuestra tabla de verdad nuevamente podemos reducirla, entonces tenemos la fuente de poder, la puerta, la ventana del segundo piso, la ventana del primer piso. Entonces reducimos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1 y esto lo reducimos a 0x, 1x y 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Estas dos las reducimos a 1x, x1. Nos queda
1x, 1, 0 y 1, 1, 0, 0. Entonces hemos reducido aún más nuestra tabla de verdad. Entonces las posibilidades en las que la alarma se activa se han reducido a estas tres opciones. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en estas dos opciones, en esta opción y en esta opción, sucede que aquí nos indica no importa cómo esté el sensor de la ventana del primer piso. Pues aquí nos indica que tendría que ser 0, pero realmente no, al parecer no importa. Este bit es el mismo, este bit es el mismo y el bit que está cambiando es este bit que es el de la fuente de alimentación. Entonces, si escribimos la función lógica de acuerdo a este resultado, tendríamos que la salida es igual a, por la primera fila, no importa el estado del sensor de la ventana del primer piso y de la puerta, entonces diríamos esto sería no P y B1. O, aquí no es más, sino aquí es o por esta entrada diríamos que sería P y B2. O por esta entrada sería P y B1. Pero si comparamos entonces nosotros esta entrada y esta entrada, nos damos cuenta que aquí está el no P y aquí está el P, o sea, no P y B1 o P y B1. Entonces, lo que realmente nos revela eso es que, como dijimos aquí, no, el bit que está cambiando es este bit, este y este, es decir, no importa el estado del sensor de la fuente de alimentación, sino solamente el sensor de B1. Luego, en últimas, nuestra tabla de verdad B1 y B2 puede reducirse aún más escribiéndola de la siguiente forma. Entonces vamos a borrar esto aquí y esto aquí. Entonces tenemos estas dos entradas se reducen a x, x1, x, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, x, x1 y finalmente 1, 1, 0, 0. Y entonces las opciones en las que la alarma se va a activar son cuando la ventana 1 está abierta o cuando la fuente de alimentación ha sido desactivada y la ventana 2 está abierta. Luego finalmente de esta tabla nuestra función lógica se reduce a B1 o P y B2. Y esta entonces va a ser nuestra función lógica reducida en la que pasamos de tener 10 opciones de posibles resultados a solamente estas dos opciones que contemplan todas las posibilidades para que se active la alarma. Entonces vamos a ver ahora cómo efectivamente esta es nuestra función de optimización del circuito, nuestra función lógica optimizada, y vamos a comparar el resultado que obtuvimos al hacer el proceso por la reducción de la tabla de verdad con el proceso a través de los mapas de Carnot, y entonces a correr la simulación en Logisim para ver entonces que efectivamente esta es nuestra ecuación optimizada. Bien, entonces ya teniendo la tabla de verdad reducida, ahora lo que nos interesa conocer es cómo hacer más óptimo el proceso de reducción o de optimización del circuito, ya que realmente
cuando tenemos este circuito es relativamente grande, pero cuando tenemos un circuito más grande, utilizar el proceso de reducción de la tabla de verdad puede ser bastante engorroso y más que se puede fallar en algún detalle y pues cometer un error que sería crítico para la optimización del circuito. Consume mucho tiempo, como también consume pues papel, si se está haciendo en papel. Entonces, en esa búsqueda de una forma mucho más optimizada para poder hacer la reducción de la ecuación lógica o la optimización del circuito, Maurice Carnot, un matemático francés, encontró que una tabla de verdad es realmente una representación unidimensional de los resultados que tiene un circuito lógico. Entonces él pensó en organizar una representación bidimensional o una representación en una matriz de doble entrada en donde, digamos, en una posibilidad o eh, en una columna tiene, o en las filas representa las entradas de unas de las variables y en otra fila representa las entradas de otras variables. Este sistema de optimización de un circuito a través del mapa de Carnot es óptimo cuando se tiene una sola respuesta del circuito y cuando se tienen entre 1 y 6 entradas. Ya cuando se tienen más de 6 entradas al circuito se vuelve bastante complejo el trabajo con los mapas de Carnot. Luego se considera que es realmente óptimo para esos parámetros o para circuitos con esos parámetros. Pues aquí estamos viendo entonces el mapa de Carnot equivalente a nuestro circuito de prueba, pero vamos a ver cómo vamos a construir ese mapa de Carnot y cómo obtenemos efectivamente la ecuación lógica o la función lógica optimizada, y después veremos cómo en Logisim vamos a obtenerlo y a verificar los cálculos que hemos hecho. Entonces inicialmente vamos a visualizar cómo es que vamos a obtener nuestro mapa de Carnot. Para eso lo primero que vamos a tomar en cuenta es si aquí tenemos la respuesta o la salida de nuestro circuito, entonces vamos a darle valores. Sabemos que se activa la alarma únicamente en estos que están resaltados en rojo, entonces aquí sería 0, aquí sería 0, aquí estos valores son 1 en los valores de respuesta, estos valores de respuesta son 0, estos valores de respuesta son 1 y este valor es 0. Entonces con eso vamos a ver cómo construir el mapa de Carnot. Entonces para construir el mapa de Carnot lo que vamos a hacer, yo voy a recurrir a copiar esta tabla de verdad para poder hacerlo de forma más óptima. Copiar y peguémosla. Exacto. Eso es. Entonces vamos a construir el mapa de Carnot. Vale. Listo. El mapa de Carnot. Entonces, para construirlo vamos a tomar dos entradas. En las filas vamos a tener los valores de los sensores de la fuente de poder y de la puerta, y en las columnas vamos a representar los sensores de la ventana del segundo piso y de la ventana del primer piso. Entonces, ¿qué opciones hay para estos dos sensores? Que los dos sean 0, que el primero sea 0 y 1, o que sea 1 y 0, o 1 y 1 y 1 y 0. Entonces que sea 1 y 1 y 1 y 0. Para los sensores de las ventanas, entonces los resultados son equivalentemente iguales, es decir, tenemos que pueden ser los dos ceros, o pueden ser los dos, puede ser 0, 1, o puede ser 1, 1, o puede ser 1, 0. Entonces vamos a leer. Cuando los 4 son ceros, la respuesta del circuito es 0.
Cuando los dos son ceros y la ventana 2 es 1, que sería este caso, la respuesta del circuito es 0. Cuando P y D son 0, pero B1 y B2 son 1, que sería en este caso, la respuesta del circuito es 1, que es este 1. Cuando P y D son 0, que son estos dos, B1 es 1 y B2 es 0, que es este. Aquí estamos diciendo B1 es 1 y B2 es 0, entonces la respuesta del circuito es 1. Ahora, cuando tenemos 0 y 1, es decir, cuando el sensor de la fuente de poder es 0 y el de la puerta es 1, entonces, y la ventana 1 es 1, entonces la respuesta del circuito es 1. Entonces en este caso sería 1. Entonces cuando es 0, 1 y 1, 0, 0, 1 y 1, 0 es 1. Cuando es 0, 1 y 1, 1, la respuesta es 1. Cuando es 0, 1 y 0, 1, 0, 1 y 0, 1, la respuesta es 0. Cuando es 0, 1 y 0, 0, 0, 1 y 0, 0, la respuesta es 0. Y ya está. Ahora, cuando es 1, 0 y 0, 0, la respuesta es 0. Entonces, 1, 0 y 0, 0, respuesta 0. 1, 0 y 1, 1, 1, 0 y 0, 0. 1, 0 y 0, 1, 1, 0 y 0, 1, respuesta 1. 1, 0 y 1, 1, respuesta 1. 1, 0 y 1, 1, respuesta 1. 1, 0 y 1, 0, respuesta 1. Y nos queda cuando tenemos 1, 1 y 1, 0, la respuesta es 1, 1, 1 y 1, 0, 1. 1, 1 y 1, 1, respuesta 1, 1, 1 y 1, 1, respuesta 1. 1, 1 y 0, 1, respuesta 1, 1, 1 y 0, 1, respuesta 1. 1, 1 y 0, 0, respuesta 0. Entonces ya con eso nos queda organizado el mapa de Carnot, que es simplemente otra forma de representar la misma tabla de verdad, porque los resultados son los mismos. Entonces fíjense que aquí tenemos esta columna representa las entradas de P y D, esta fila representa las entradas de B1 y B2, y este cuadro de resultados o esta matriz de resultados representa nuestra variable de respuesta, que sería la salida. Entonces con eso ahora el siguiente procedimiento es seleccionar, entrar a seleccionar las entradas positivas para nuestro circuito en múltiplos de 2. Entonces múltiplos de 2 significa que nosotros podríamos seleccionar solamente estos dos, o podríamos seleccionar estos 4, o podríamos seleccionar estos 6, o en este caso podríamos seleccionar estos 8. Realmente lo que es fundamental identificar es que lo que tenemos que analizar o lo que tenemos que resaltar son múltiplos de 2. Eso es fundamental tenerlo claro para poder hacer la selección correcta. ¿Cuál es la forma más adecuada de seleccionarlo? A veces puede ser un poco confuso cómo seleccionar esas entradas en el mapa de Carnot. Pues uno se puede ir por los múltiplos más grandes. Entonces, digamos, este es el múltiplo de 8, este es el cuadro de múltiplo de 8, que es el más grande. Entonces seleccionamos este múltiplo, o seleccionamos este bloque de resultados, y seleccionamos este bloque de resultados. Esa selección nos va a permitir a nosotros determinar en dónde están nuestros resultados positivos, y son los que nos permiten reconstruir cuál es la función optimizada. Entonces a este bloque en particular se le llama un bloque redundante, pero eso no influye en la forma en la que se construye la función optimizada. Entonces cuando tenemos unos, entonces nuestra función de respuesta, lo que buscamos es los bloques resaltados. Entonces cuando tenemos uno en este bloque,
tenemos 1 cuando V1 está activado, o sea, cuando el sensor V1 está activado. Entonces ahí tenemos la opción V1. O también tenemos cuando el sensor P, cuando el sensor P está activado, independientemente de cómo esté el sensor D, porque aquí nos dice 0 o 1, entonces independientemente de cómo esté el sensor D, entonces cuando el sensor P está activado y el sensor de la puerta 1 está activado, independientemente de cómo esté el del 2, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, perdón, y el sensor B2, porque estamos resaltando este bloque es el que estamos resaltando. Entonces decimos cuando P está activado y cuando B2 está activado, independientemente de cómo esté B1, porque B1 aquí es 0, aquí B1 es 1, pero aquí el B2 es siempre 1 en estos dos casos, entonces, y nos arroja este bloque de unos. Entonces ahí tenemos la segunda opción, que es P y B2. Entonces vuelvo a decir cómo leemos el bloque. Este bloque lo leemos B1 en B1, cuando B1 está en 1, independientemente de cómo esté B2, que sería en este caso 1 y 0, independientemente de cómo esté B2, todo este bloque nos representa un 1 en la salida, o sea, positivo en la salida. Entonces, cuando B1 está activado independientemente de cómo esté B2, o, que es este más, o cuando P está activado, que es este 1 que está aquí, independientemente de cómo esté D, y el B2, que sería esta opción de acá, que está 1 y aquí está 1 para el B2, y el B2 está activado independientemente de cómo esté el B1. Eso representa este bloque de 4. Entonces con eso esta sería nuestra función optimizada, nuestra función lógica optimizada, y evidentemente es mucho más rápido construir el mapa de Carnot que no hacer la reducción de la tabla de verdad. Si comparamos entonces nuestra función optimizada obtenida a partir del mapa de Carnot y a partir de la reducción de tablas, es exactamente igual. Finalmente nos queda por ver cómo obtenemos y cómo ejecutamos esa función, esa optimización directamente en el Logisim. Entonces ya tenemos aquí optimizado el circuito y hemos verificado que desde el mapa de Carnot y desde la reducción de la tabla de verdad se obtiene la misma función optimizada. Entonces vamos a verlo ahora en el Logisim. Bien, entonces en el Logisim ya nos dimos cuenta que nuestra función optimizada sería B1 o P y B2. Entonces miremos a ver si eso es cierto. Entonces en el Logisim tenemos la opción de utilizar el analizador del circuito para poder ver la tabla de verdad y el mapa de Carnot. Entonces primero vamos en el menú proyecto, vamos a buscar la opción analizador del circuito. A ver, yo la voy a incluir acá. Análisis combinacional, y tenemos entonces, ya habíamos lidiado con esta ventana donde nos aparece la expresión. Entonces voy a volver a mirar. Tenemos esta la función de optimización que obtuvimos tanto en la tabla de verdad, la reducción de la tabla de verdad, como en el mapa de Carnot. Entonces nuestra función es B1 más P y B2. Luego en el analizador del Logisim lo que tenemos es la opción tabla, que nos muestra nuestra tabla de verdad, que ya la tenemos construida, ya la hemos trabajado suficiente, o la opción minimizado, que nos muestra el mapa de Carnot. Entonces fijémonos que el mapa de Carnot que nos presenta es exactamente el mismo mapa de Carnot que nosotros hemos hecho a mano, que hemos representado a mano, y nuestra función de optimización o función optimizada es B1 más P
y B2, que es efectivamente la función que hemos nosotros desarrollado. Podemos decirle nosotros fijar como expresión, se nos copia entonces inmediatamente en la ventana expresión, y al decirle crear circuito, utilizando solamente compuertas con dos entradas, le damos a aceptar, estamos seguros de que sí, y fíjense el circuito cómo se nos ha reducido solamente a esto. Entonces, de todas las compuertas lógicas que estábamos utilizando, solamente estamos ahora utilizando una compuerta lógica AND y una compuerta lógica OR, y ya con eso está nuestro circuito lógico funcionando, nuestra alarma funcionando exactamente. Queda totalmente descartada la entrada del sensor de la puerta porque no es necesario. O sea, por el análisis que se ha hecho, se elimina también la entrada del sensor de la puerta. Esa no tiene nada que ver con el comportamiento del circuito, y podemos nosotros hacer el análisis o la simulación de nuestro circuito plenamente. Entonces, si la puerta está activada y el sensor de la ventana 2 está activado, vamos a obtener 1 en la salida, o solamente si el sensor de la ventana 1, que es la ventana del segundo piso, está activada, vamos a obtener 1, o sea, la alarma está activada. Entonces, pues bien, eso es digamos todo. Podemos verlo ahora en la versión completa, la versión original del circuito, que funciona exactamente igual. Entonces ejecutemos la simulación y decimos, si la puerta está abierta no pasa absolutamente nada. Perdón, si el sensor de la fuente de alimentación está cortado, no pasa así por sí solo nada. Si la puerta está abierta, pues tampoco pasa nada. Pero si el sensor de la fuente de alimentación está activado, o sea, ha sido cortada la fuente de alimentación, y la ventana 2, que es la ventana del primer piso, está abierta, obtenemos 1 en nuestra alarma, la alarma se ha activado. O si simplemente la ventana del segundo piso está abierta, obtenemos 1 en nuestra alarma, o sea, la alarma se activa. A ver, quitamos de acá esto, entonces para que lo veamos nuevamente. Entonces lo que les estaba comentando es, si tenemos en el circuito completo la ventana 1, que es la ventana del segundo piso abierta, obtenemos 1 en la alarma activada. Si la fuente de alimentación y la ventana del primer piso está abierta, entonces obtenemos 1 en la alarma. Obviamente, siempre que esté la ventana del segundo piso abierta, vamos a obtener que la alarma está activada. Pero lo genial es que lo que vamos a encontrar es que el circuito es mucho más optimizado cuando hemos ejecutado el análisis, que ya sabemos bien, por la tabla de verdad, reducción de la tabla de verdad, o bien por el mapa de Carnot. Obtenemos exactamente el mismo resultado, pero con un circuito mucho más optimizado en todos los componentes que hemos analizado inicialmente. Entonces, bueno, eso ha sido todo por este segundo video de introducción a la electrónica digital, y pues hasta una próxima.